El eritema multiforme es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias agudas de la piel y las mucosas con o sin compromiso sistémico. Se desencadena por causas múltiples, infecciosas, farmacológicas y obedece a mecanismos inmunológicos. Dentro de las formas clínicas clásicas tenemos el eritema multiforme menor, eritema multiforme mayor, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. En la actualidad se piensa que estamos frente a un espectro de una misma enfermedad que comparten iguales características en su etiología, patogénesis, histopatología y tratamiento. Dentro de las formas clínicas del eritema multiforme, al eritema multiforme menor y mayor se les puede agregar, de acuerdo a sus subvariedades, al eritema multiforme inclasificado y al síndrome de superposición. El síndrome de superposición quedaría como pasaje entre el síndrome de Stevens-Johnson y el NET, que sería la necrólisis epidérmica tóxica. Hay otros autores que engloban al eritema multiforme solamente como eritema multiforme menor y eritema multiforme mayor, y a las tres variedades más severas como el Stevens-Johnson, síndrome de superposición y NET como necrosis epidérmica diseminada. A continuación describiremos el eritema multiforme, que a nivel cutáneo se caracteriza por un brote agudo de lesiones papulosas y placas urticariformes con demarcación excéntrica de límites netos y disposición simétrica, redondeadas de menos de 3 centímetros de diámetro, dando la característica imagen en escarapela o blanco de tiro o en diana. Estas pueden tender a confluir formando la imagen en 8 cuando están formadas por más de 2 elementos o conformando grandes placas de contornos policíclicos cuando son varias lesiones, a localizarse con mayor predominancia en las zonas de extensión de las extremidades. Ahí podemos observar en las extremidades, más que nada a nivel acral, en la palma de las manos, en el dorso de los dedos. También pueden encontrarse en la zona de los pies y en las zonas del tronco. Las lesiones dermatológicas que podemos encontrar dentro del eritema multiforme, tenemos las lesiones en escarapela, que son las lesiones típicas que presentan 3 anillos concéntricos palpables. Son de contornos netos, el anillo interno es eritémato purpúrico, con o sin ampollas, el medio papuloso, pálido, y el externo puede ser eritematoso. Se puede presentar en el centro una ampolla flácida. Estas lesiones podemos observar en el eritema multiforme menor y mayor. Dentro de las lesiones atípicas en escarapela, tenemos con 2 anillos concéntricos, donde el interno es eritémato purpúrico y ampollar, y el externo puede ser palpable o no, ya sea en forma de pápulas y máculas con un contorno externo bien difuso que se observa más en el síndrome de Stevens-Johnson. También podemos hallar máculas eritematosas o purpúricas con ampollas irregulares confluentes a nivel del tronco y máculas eritematosas y purpúricas sin ampollas confluentes que se dan más en el NET. Acá podemos observar las lesiones típicas en escarapela, en las palmas de las manos, en la región acral, en el pie y en la zona del tronco. De acuerdo al grado de compromiso de superficie corporal, podemos clasificarlo en menos del 10%, entre el 10 y 30% y más del 30%. El eritema menor y mayor lo encuadramos dentro del menos del 10% de superficie corporal, al Stevens-Johnson entre el 10 y 30%, y al NET hay un compromiso de más del 30%. En el eritema multiforme menor, las mucosas están respetadas, el estado general del paciente es bueno y son lesiones autorresolutivas en 2 a 4 semanas. En el eritema multiforme mayor, las mucosas están comprometidas y hay una afectación severa del estado general.
Dentro de la etiopatogenia del eritema multiforme podemos nombrar las infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos al virus del herpes simple tipo 1 y 2, que es la causa más frecuente del eritema multiforme menor. Otras infecciones, la mononucleosis infecciosa, Mycoplasma pneumoniae, las micosis como paracosidioidomicosis, histoplasmosis, bacterianas como por neumococo, enterobacterias, las virosis como enterovirus, adenovirus, por vacunas como BCG, tétanos, y otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, las autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis y alergias. También se engloban a las neoplasias, ya sea hematológicas, y tumores sólidos como renales y gástricos. También otra causa sería la radioterapia y fármacos. La histopatología del eritema multiforme, a menor aumento podemos observar la ampolla subepidérmica, ahí la podemos observar, y a 200 por de mayor aumento ya podemos ver la necrosis epidérmica, los cuerpos de Sivate, que serían los queratinocitos apoptóticos, y el infiltrado perivascular de linfocitos T y leucocitos mononucleares. El tratamiento en general es tratar la causa probable. Cuando es por el virus herpes simple tipo 1 y 2, se dan aciclovir o valaciclovir a largo plazo. Cuando son otras infecciones, hay que tratar con los medicamentos específicos. En fármacos, suspender el medicamento causante y corticosteroides en dosis bajas o medias. En los casos rebeldes o recidivantes, se puede indicar inmunomoduladores como el oxipirinosine, interferones y la inmunoglobulina intramuscular en dosis de 750 miligramos por mes. Acá estoy presentando un paciente portador del virus de hepatitis C como para también mostrar que no es solamente producido por el virus del herpes simple tipo 1 o 2, el eritema multiforme. Este paciente fue tratado con interferón alfa evolucionando bien. Dentro de las variedades más severas encontramos al síndrome de Stevens-Johnson, que es una erupción cutánea que se puede dar a partir de la primera semana de una farmacodermia. Frecuentemente está producida por una enfermedad respiratoria a nivel de las vías aéreas superiores. El paciente debuta con tos, con rinitis y seguida de 1 a 14 días después por un compromiso de al menos 2 mucosas. Acá encontramos menos lesiones en tiro al blanco. Están acompañadas de ampollas y placas eritematosas, comprometiendo la superficie corporal en forma amplia y afectación de la unidad unguial, anoniquia en la mayoría de los casos. Ahí observamos a un pacientito con compromiso de la mucosa bucal y las erosiones a nivel de la mucosa labial. Las lesiones cutáneas son muy dolorosas, son sensibles. Se observa la lesión en escarapelas atípicas, también máculas eritematopurpúricas de límites difusos con ampollas. Los brotes pueden durar entre 10 a 20 días. Acá el compromiso mucoso más importante es a nivel ocular, donde el paciente presenta conjuntivitis purulenta o ulcerativa, fotofobia, queratitis, iritis, uveitis y ceguera ocasionalmente. También están involucradas las fosas nasales a nivel de la cavidad bucal y a nivel de la mucosa labial. En la cavidad bucal podemos ver, como en la siguiente foto, la presencia de las costras serohemáticas. En la mucosa genital, que también puede estar afectada, presenta enrojecimiento, ampollas y erosiones policíclicas muy dolorosas. En el hombre puede tener balanitis y en la mujer una vulvovaginitis muy dolorosa con disuria. El compromiso sistémico es un cuadro dramático. El paciente tiene fiebre, presenta lesiones gastrointestinales a nivel renal y a nivel pulmonar. Los agentes causales del síndrome de Stevens-Johnson tenemos los medicamentos: AINES, sulfas, penicilinas, anticonvulsivantes y en menor grado las infecciosas como virus y bacterias por Mycoplasma pneumoniae o Yersinia. La evolución tanto de las lesiones cutáneas como el compromiso sistémico pueden ser muy severas.
El brote puede durar más de 3 semanas y puede evolucionar a un NET pasando por el síndrome de superposición. 5% de mortalidad tienen estos pacientes. Ahí podemos observar la conjuntivitis purulenta y las costras serohemáticas también a nivel de las mucosas labiales. ¿Cómo podemos sospechar que es producida por un medicamento? Cuando el medicamento fue administrado en las últimas 2 a 3 semanas o en 3 días si hay antecedentes de manifestaciones anteriores, o con la disminución en la reacción del eritema con la suspensión del medicamento o se intensifican los síntomas con la realización del mismo. También se puede evaluar con exámenes de laboratorio para ver el grado de compromiso sistémico y a través de la histopatología. Acá tenemos una paciente que realizó tratamientos con antirretrovirales y tuvo un síndrome de Stevens-Johnson. Acá por la motrigina, una paciente que usó la motrigina y se observó en la parte del muslo posterior las erosiones dolorosas en la mucosa labial y las conjuntivitis y uveitis. El síndrome de Stevens-Johnson, ¿cómo se maneja? Bueno, tenemos que discontinuar cualquier medicamento sospechoso. Hay que investigar infecciones, historias de radioterapia, irritación intestinal. ¿Cómo se maneja este paciente? Internándolo en una unidad de cuidados intensivos, corrigiendo alteraciones hidroelectrolíticas, reemplazo de calorías, prevención de infecciones secundarias con antibióticos tópicos, interconsulta con oftalmología, antiácidos orales y cuidados de cavidad oral, aseo pulmonar por medio de aspiración de secreciones pulmonares, cultivos periódicos de piel, ojos, boca, esputo, fisioterapia para evitar contracturas y en áreas denudadas usar vendajes biológicos o cutáneos. Y se usan corticosteroides en altas dosis y también la inmunoglobulina endovenosa que está actualmente en discusión. Pasamos a describir otra entidad muy severa dentro del espectro del eritema multiforme, la necrólisis epidérmica tóxica, que es una enfermedad grave caracterizada por una necrosis cutánea de inicio rápido y progresivo. Acá podemos observar a nivel del tronco, abdomen y el compromiso a nivel de las palmas de las manos. Se asocia con un compromiso severo del estado general y compromiso sistémico y tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad. La erupción cutánea inicia en la cara, en la parte superior del tronco, extendiéndose a las raíces de los miembros superiores y a nivel cefalocaudal, extendiéndose hacia el tronco y extremidades. El paciente presenta una eritrodermia con la presencia de ampollas flácidas y grandes áreas denudadas en las zonas de compresión, dando el aspecto de papel de cigarrillo a la piel que se va desprendiendo tipo en colgajos. El signo de Nikolsky es positivo en todo el tegumento. Allí podemos observar en la zona del tronco las grandes zonas denudadas por la rotura de las grandes ampollas. Vemos los colgajos en papeles de cigarrillo y el importante compromiso de la mucosa ocular, nasal y bucal, con la presencia de costras serohemáticas. También puede afectar la mucosa genital, dando disuria, prurito, fimosis. A nivel respiratorio y gastrointestinales también hay una gran afectación. Las complicaciones de estos pacientes es similar a un gran quemado. Tienen pérdida de grandes zonas de piel, edema masivo, alteraciones hidroelectrolíticas, astenia, dolor y ansiedad. Tienen una gran toxicidad multiorgánica con neumonía, esofagitis, hepatitis, nefritis, discrasias sanguíneas como anemia, linfopenia y neutropenia y pueden morir de un síndrome del distrés respiratorio del adulto que da un paro cardiorrespiratorio. Acá vemos una paciente con necrosis epidérmica tóxica por el uso de metotrexato. Podemos observar a nivel de las extremidades superiores el edema masivo,
las costras a nivel seromáticas y de la mucosa bucal. La histopatología en la necrólisis tóxica epidérmica se hace en 2 etapas. Se hace una biopsia y se colorea con hematoxilina y eosina y podemos observar los queratinocitos apoptópticos, que sería la patogenia del NET. Y la histología de la lesión tardía, donde podemos ver un gran despegamiento, una separación de la dermis y la epidermis y una gran necrosis epidérmica. Acá vemos otro paciente por NET, por la toma de sulfametoxazol trimetoprim. Vemos las grandes áreas denudadas a nivel de extremidades inferiores, abdomen y la histopatología característica con el despegamiento dermoepidérmico. La epidemiología de estas 2 entidades tenemos que afectan a adultos y niños de ambos sexos. El síndrome de Stevens-Johnson es más frecuente en menores de 30 años y el NET es más frecuente en ancianos y en pacientes que están recibiendo múltiples medicamentos. También en pacientes de alto riesgo, como pacientes trasplantados de médula ósea, portadores de lupus eritematoso y de infección de HIV. Eritema polimorfo y Stevens-Johnson pediátrico son muy raros, y en el Stevens-Johnson tenemos unos 7 casos por millón al año y en el NET es de 0,4 a 1,3 casos por millón por año. Acá observamos un síndrome de superposición que cabalga entre un Stevens-Johnson al NET y se caracteriza por una erupción generalizada, compromiso de las mucosas, que observamos, y áreas de desprendimiento epidérmico menor del 10%. Bueno, acá tenemos las características clínicas entre el síndrome de Stevens-Johnson y el NET, que ya comenté en las diapositivas anteriores. Esto también son características clínicas que también comenté dentro de la etiopatogenia de estas 2 variedades más severas. Los medicamentos son las principales causas. Inducen al síndrome de Stevens-Johnson en un 50% de los casos y a un NET en el 70 a 90% de los casos. Se han descrito más de 100 drogas causantes. El mayor riesgo existe en personas que reciben el medicamento en los primeros 2 meses de tratamiento y las drogas sospechosas son aquellas utilizadas de 1 a 3 semanas antes de la erupción, promedio de 14 días. Los fármacos que más frecuentemente están involucrados en el NET tenemos la carbamazepina, 14 casos cada 100.000 pacientes, sulfadoxina y pirimetamina, 10 cada 100.000 pacientes. Moderadamente frecuentes incluimos a los barbitúricos, a los anticonvulsivantes, como la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina y ácido valproico. Y también dentro de los grupos de fármacos que regularmente pueden causar el NET tenemos los AINES, como ibuprofeno, naproxeno, que usualmente usamos en la práctica diaria. Y poco frecuentes tenemos penicilinas, fluoroquinolonas, corticosteroides. Los posibles mecanismos patogénicos de estas 2 grandes entidades tendríamos primero una alteración en el metabolismo de la droga en pacientes con hepatitis y síndromes de hipersensibilidad. Y el otro mecanismo sería la hipersensibilidad retardada, que es a través de los linfocitos T citotóxicos. Vamos al tratamiento de estas 2 grandes entidades. A estos pacientes con reacciones severas a los medicamentos se los individualiza de acuerdo a la gravedad. Para eso tenemos una tabla que es el índice de Skorten, que indica el riesgo de mortalidad que se aplica a partir del primer día de hospitalización del paciente. Incluye pacientes de edad de más de 40 años, portadores de neoplasias malignas, ya sea gástrica, renal, que tengan una taquicardia mayor de 120 latidos por minuto, un compromiso cutáneo de más del 10%, nitrógeno ureico de más de 28 miligramos por decilitro, una hiperglucemia más de 250 miligramos por decilitro,
bicarbonato de menos miliequivalentes por litro y histopatológicamente la intensidad del infiltrado dérmico. Los que reúnen riesgo de mortalidad son los pacientes que presentan un factor pronóstico de este índice Scorten de 3,2%. Y aquellos pacientes que presentan 5 o más factores tienen un riesgo de mortalidad más alto, ya del 90%. Entonces tenemos que eliminar la droga sospechosa y medidas generales importantes como el soporte hemodinámico en una unidad de quemados o cuidados intensivos, con reposición de líquidos, soporte nutricional e insulinoterapia, aumentar la temperatura ambiental, evitar pérdidas calóricas, uso de anticoagulantes en casos de pacientes con riesgo de trombosis y un manejo multidisciplinario. El paciente tiene que ser tratado como un gran quemado. Hay que vigilar y controlar las infecciones locales, evitando el uso de la sulfadiazina de plata. La profilaxis con antibióticos no es recomendable. Las infecciones sistémicas son las causas frecuentes de mortalidad en estos pacientes. Y el uso adecuado de antiácidos, sedantes y analgésicos en el caso cuando el paciente está muy dolorido a nivel de la mucosa bucal, porque el paciente no puede comer ni beber, entonces se le puede indicar analgésicos en gel como lidocaína en jalea y antiácidos. En el NET, el tratamiento, tenemos medicamentos específicos. Yo en realidad coloqué los corticosteroides sistémicos orales de 1 miligramos kilo día, que se usan más en el Steven Johnson. Pero en la NET es una controversia el uso de estos corticoides, salvo en el síndrome de superposición, que es un pasaje entre el síndrome de Steven Johnson al NET. Ahí se puede usar los corticosteroides sistémicos. Otros mecanismos, otros tratamientos, tenemos la plasmaféresis, los estabilizadores del glutatión, las anticitoquinas menos usados, la inmunoglobulina endovenosa en dosis de 0,2 a 0,75 gramos por kilo día durante 4 días. Se puede observar una mejoría en 48 horas. Los inmunosupresores también que se utilizan, la ciclosporina, 3 miligramos por kilo por día, la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil de 1,5 a 2 gramos por día y los factores de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, 5 miligramos por kilo día, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que se usa por vía endovenosa. También la pentoxifilina por vía endovenosa. Acá vemos un paciente con NET, con compromiso de más del 50% de superficie corporal. Después de recibir un tratamiento con la inmunoglobulina endovenosa, mejoró. Acá vemos el antes y el después. Acá para ver un paciente que desarrolló NET por el uso de disulfiram, que desarrolló una erupción extensa con fiebre y malestar general. La evolución de estos pacientes, los pacientes que sobreviven, las lesiones pueden cicatrizar en 3 a 4 semanas. Por lo general quedan con secuelas en un 30 a 50%, secuelas oculares como sinequias, con adhesión al iris, córneo cristalino y erosiones que pueden terminar en ceguera. La mortalidad en el síndrome de Steven Johnson es del 5% y en el NET es mayor, es del 25 al 30% y se da más en pacientes ancianos con mayor compromiso cutáneo. La causa más común de muerte es la sepsis. Acá estoy mostrando un trabajo que presentamos en el Congreso Argentino de Dermatología en el 2012 de un paciente que presentaba un carcinoma a nivel de pulmón y presentó metástasis cerebrales, por lo que se le realizó radioterapia y le suministraron fenitoína 300 miligramos día, por lo cual el paciente desarrolló un NET. Acá vemos el antes, el paciente con la eritrodermia, las grandes áreas denudadas, de fácil sangrado, y vemos el compromiso de la mucosa bucal. A nivel ocular también tenía un compromiso, y después vemos el después, ya el paciente mejor, y la histopatología y la tomografía que se le realizó.
¿De acuerdo? Bueno, estas son las bibliografías y bueno, eso es todo. Muchas gracias.